hemos tenido acceso en exclusiva a parte de lo que Leire Díez tiene en ese llamado pendrive. Estamos hablando de lo que ella llama informaciones de cloacas, de sectores que desde los medios de comunicación, desde una parte de las fuerzas de seguridad, intentan intoxicar, distribuir mercancía averiada, dicen. ¿Qué tienes ahí como avance, Mateo? Cuéntanos. Bueno, Jesús, esto es un documento de 260 páginas llamado Informe Colombo, que se elabora en el año 2014, se entrega a la Fiscalía Anticorrupción. Es un documento que nunca fue judicializado, que el entonces jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, guardó en un cajón, y es un documento que estaría incluido en el famoso pendrive que Leire Díez ha entregado al PSOE y el PSOE hoy a la Fiscalía General. Es un documento, digamos, muy amplio sobre cómo habría actuado la llamada Policía Patriótica en los años 2014, 2015, 2013, y que vendría un poco a constatar cómo utilizaban información reservada para fines partidistas, para dar información sobre personajes públicos a medios de comunicación, lo que denomináis mercancía averiada, o incluso para utilizar entramados societarios y detectives privados para fines que están fuera del comportamiento, digamos, regular, del comportamiento lógico de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que se deben valer por la neutralidad. Es un documento muy amplio, ya te digo que son 261 páginas, estamos tratándolo de leer. Es un documento, ya te digo, que nunca fue judicializado, esto es muy relevante, que se guardó en un cajón y que estaría incluido, como digo, en el pendrive que Leire Díez ha entregado al PSOE, dentro de esos 2.000 documentos que ya está analizando la Fiscalía General del Estado. Bueno, lo vamos a contar aquí en exclusiva, y ojo, porque, gracias Mateo Balín, mantente ahí, porque estamos hablando de, ojo, desde medios de comunicación, parte de fuerzas de seguridad del Estado, gente que se mueve por detrás para influir en el poder. Investigan con el empresario Dolcet, incluso tirando de esto que llaman la trama de los hidrocarburos, que llevó a la cárcel a Aldama, pero sacaron a Aldama, prometiendo que iba a tirar de la manta, pero por ahora tendrá la manta, pero tirar. Vean esto que cuenta Leire Díez y que lo contó en Televisión Española. Que dice que es víctima de las cloacas. Ha estado en esta casa y ojo porque hace acusaciones serias. Es un elemento de estos que denuncia que por detrás lo han quitado del medio. Ojo porque ponen el foco a Villarejo, a agentes de los medios de comunicación. Pero Dolcet, este empresario, que ha dicho esto. Puso literalmente precio a mi cabeza. Desde 2018, 17, final del 17, nada más que llevo dedicado a desmontar esto, que preocupa tanto que salga a la luz. Ese pendrive ha ido a la Fiscalía Anticorrupción. Hace 4 años, más o menos, quizá 5, ya ni me acuerdo, tuvimos una reunión en la Fiscalía Anticorrupción y dentro estaba el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, Ignacio Estampa y Miguel Serrano, los 2 fiscales de la causa Tandem. A ese pendrive que ha llegado hoy, en parte, debía haber llegado hace 4 años. De la Policía Patriótica soy la víctima de la pieza 18. Bueno, pues ya les anticipo que parte de ese pendrive lo tenemos en este programa y con Mateo Balín les vamos a contar más enseguida. Pero antes, ¿de qué está hablando Esther Palomera, gente como Pere Dolcet? Te preguntas también, Pablo, y a la mesa, y a Fernando Garea, a Gloria, a Esther. Vamos a ver, Esther Palomera, él dice ser víctima de las cloacas y habla de medios, habla de Villarejos. Esther. Bueno, es que yo creo que está hablando de eso. Yo creo que ese grupo de gente que se reunía con la exmilitante socialista Leire Díaz de maestra de ceremonias son empresarios que se consideraban, y que algunos de ellos lo fueron, víctimas de la llamada Operación Cataluña, de las cloacas del Estado y de la llamada o mal llamada Policía Patriótica que construyó un exministro que se llama Jorge Fernández Díaz, que hoy, por cierto, sigue dando lecciones de moralidad y de algo más desde las páginas de un periódico conservador. Y bueno, se consideran víctimas pues, de investigaciones ilegales, de la construcción de informes absolutamente ficticios y de haber sido perseguidos por unas estructuras muy opacas del Estado. Yo creo que la documentación que manejan en ese pendrive, hay algunas cuestiones que además están judicializadas y que tienen ciertos visos de credibilidad, y hay otras que yo creo que falta mucho tiempo y mucho trabajo para que sean contrastadas muchas de ellas. En todo caso, bueno, yo creo que no hay
uno solo de esos personajes que pueda resultar creíble para quienes nos dedicamos a la investigación periodística o al periodismo político, y mucho menos para el gran público, que en este momento seguro que no saben ni de qué estamos hablando ni quién es el señor Dolcet, ¿no? Hay otros empresarios cuyos nombres todavía no han aparecido y que también fueron víctimas de estas cloacas, que pasaron muchos días en prisión, que luego fueron absueltos y que nadie les ha pedido perdón. Parte de esa causa, de la mal llamada policía patriótica, todavía está judicializada. Hay un exministro, como decíamos, pendiente de sentarse en el banquillo. Hay un secretario de Estado que además ha participado con este grupo de empresarios, facilitándoles información sobre lo que hacían desde su propio ministerio. Bueno, yo creo que esto es intolerable en una democracia, y que, siendo el gran escándalo que ha habido en los últimos 40 años desde un gobierno del Partido Popular, todavía no se hayan asumido ni responsabilidades políticas ni todas las judiciales que se deben de derivar de ese procedimiento, ¿no? Bueno, el famoso audio que hemos mencionado aquí algunas veces de Casals con Ferreras, con Villarejo, con uno de los jefes de las unidades antiterroristas, que generó tanto escándalo en el periodismo, se conoció gracias a Pere Dolcet. Entonces, cuando esto salió, yo tenía mucho interés en conocer quién es el tipo que ha logrado por primera vez sacarle un audio a Ferreras, a Casals, a gente que era intocable en este país, y quedé con él a comer. Y le pregunté, pero ¿tú quién eres? O sea, tú no eres un rojo como nosotros, es decir, es como, ¿tú qué tienes con Casals, con Ferreras, con Villarejo? Y me dijo, es que a mí, Creueras, de A3 Media, Casal, contrataron a Villarejo para quitarme mi empresa y para joderme la vida, y pues ahora se van a enterar, porque sé mucho de tecnología y tengo un equipo de trabajo muy bueno, y al parecer Pere Dolcet tiene todos los audios de Villarejo, y gracias a todos esos audios de Villarejo, algunos de los cuales ha dado Crónica Libre, periódico en el que trabajaba Patricia López, y algunos hemos podido dar algunas cosas también, hay cosas que nunca se hubieran sabido en este país, teniendo en cuenta la realidad mediática, que se empiezan a saber. Y estamos viendo pues, que, como decíamos nosotros hace algunos años, esto no es una democracia plena, que hay operadores en las élites policiales, en las élites mediáticas, en las élites económicas y, por supuesto, en las figuras políticas con responsabilidades del gobierno del Partido Popular, que han actuado pues para cambiar el resultado de las elecciones con manipulaciones, con investigaciones prospectivas, controlando incluso a sectores del Poder Judicial, y esto es lo que está apareciendo en una serie de audios que Dolcet ha puesto en conocimiento público, que nos sirven para entender cómo funciona el poder. Bueno, estamos ahí viendo a Mateo Balín, porque Mateo tiene parte de ese pendrive que contiene material que se ha entregado a la Fiscalía, material de cloacas. Mateo, ¿qué tienes ahí? Porque llevas la tarde leyéndolo, hemos empezado el programa, son casi 300 páginas. ¿Qué nos puedes contar? Es ese llamado pendrive de Leire 10. Cuéntanos, que estamos intrigados. Bueno, es un informe, el informe Colombo, que hizo la Unidad de Asuntos Internos en el año 2014, que se entrega a la Fiscalía Anticorrupción y que se guardó en un cajón. Nunca llegó a judicializarse, no acabó en ningún juzgado. El motivo, pues a lo mejor lo tendrían que explicar algunas personas, en este caso de la Fiscalía Anticorrupción, que entonces dirigía Antonio Salinas. Es un informe policial al uso, está muy bien estructurado, cuenta un poco la mecánica que tenían aquellos policías del entorno de Villarejo, pues para prefabricar informaciones, para utilizar bases de datos policiales para entregárselos a terceros, lucrarse con alguna información reservada sobre otras personas. Y hay referencias concretas, por ejemplo, a la investigación del caso Gürtel, la intención de meter el caso Gürtel en esto, a la detención del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid después de Esperanza Aguirre, de Francisco González, y también a otros asuntos que se estaban desarrollando aproximadamente entre los años 14 y 17. También al expresidente de la COE, a Gerardo Díaz Ferrán. Hay una mención concreta según el informe. Para que os hagáis una idea, la mecánica que utilizaba este grupo en el 14 y que después vendría a ser lo que hoy se conoce como Operación Cataluña, Operación Barna o Operación Puyol, era una mecánica en la que utilizaban a una agencia de detectives, a Método 3 de Francisco Marco, para blanquear información policial y sacarla a través de la agencia de detectives. O sea, se nutrían agentes de la UDEF, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, con esta agencia de detectives para blanquear información, tratar de manipular algún procedimiento judicial, etcétera. Esto es un poco el resumen de este informe Colombo, que estaría en el pendrive que Leire 10 entregó al PSOE y el PSOE a la Fiscalía General del Estado. Es un hecho truculento, con tantos personajes principales y secundarios y gente que muy bien no sabes cuál es el papel que tiene en esta trama,
que la gente muchas veces es incapaz, nos pasa a nosotros. Nosotros hay cosas que no tenemos certeza sobre. Sí que hay una cosa que es cierta, y yo creo que Pablo en eso tiene toda la razón, y es que las cloacas del Estado nunca se limpiaron del todo. Y que hubo una policía patriótica, o hay gente dentro de la UCO que ha seguido haciendo informes al margen de lo que tendría que ser, que es al frente de una investigación mandada por un juzgado, y todo eso está saliendo. Pero yo creo, como decía antes Antón Losada, que yo le doy toda la razón, no sabes muy bien por qué está saliendo en estos momentos, excepto porque sirve para lo que sirve, y es desgastar al gobierno. No hay que olvidar que en el año que viene está pendiente el juicio de la Kitchen y de la Gürtel, y habrá mucha gente que le vendría estupendamente bien que el gobierno tenga tantos problemas o caiga antes de esas fechas, para que desde una parte de la justicia que se controla se afine bien en el caso de la Gürtel y de la Kitchen, porque al final estamos hablando de eso. Son personas que conforman una trama, personas que llevan a cabo esto, y no son partidos. Personas y no partidos. Y que estoy segura que tendrá gente de todos los lados. Una de esas personas ya sabemos que es Víctor de Aldama, imputado por este presunto fraude. ¿Qué quieres saber? Y que estuvo incluso en prisión provisional. Señora Aldama, ¿qué tal está? Pero Leire Díez dice que detrás hay mucho más. Hay un nexo fino, pero del que también aparecerá pues, con temas de narcotráfico, criptomonedas. Y lanza un aviso. Aquí hay nexos que se alimentan por falta de tener, pues es muy difícil controlar determinados estamentos. Sobre la existencia de una presunta policía patriótica, asegura que saldrán más nombres. Hay personas de esa policía que sigue viva. Todo intento de decir que todo eso se ha limpiado y que todo eso está perfecto no es verdad. También ha respondido a este comentario de Feijóo. Nosotros no tenemos leires. Me ha hecho gracia el señor Feijóo cuando ha dicho que en el PP no tenemos leires. No, es verdad. Tienen a un Uzal Tresandi que se sienta en el juicio de Afesa y que fue director de Administración Pública en el gobierno de Feijóo. A ver, Mateo Balín, que tienes ahí documentos, parte de lo que Leire Díez tiene en ese pendrive, has podido acceder. Aquí hay gente en este país, Mateo, que desde medios de comunicación, desde parte de las fuerzas de seguridad del Estado, desde poderes como el empresarial, se mueven por detrás, influyen, intrigan, intoxican. Eso es lo que viene a decir un documento como el que tienes, que es muy amplio, más de 200 páginas. Sí, efectivamente, Jesús. Hay uno de los apartados de este documento de 261 páginas habla de noticias en medios de comunicación. O sea, lo que hace el documento, lo que hizo la Unidad de Asuntos Internos en el año 2014 es, digamos, recolectar información que habría sido utilizada por estos funcionarios públicos, por detectives privados, para tratar de manipular sumarios judiciales, utilizar información reservada para sus intereses o desprestigiar a políticos de toda índole, ¿no? Es un apartado específico de noticias de medios de comunicación y, como digo, es un informe que se presentó en la Fiscalía Anticorrupción por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que es la encargada de investigar presuntas corruptelas dentro del cuerpo policial, y que nunca fue judicializado. Es un informe que nunca acabó en los juzgados. Bueno, entre lo que estamos viendo es la tensión entre Aldama, metido en la cárcel, ojo, porque está relacionado con no pagar Hacienda, pues un fraude de casi 200 millones, después sale, dice que va a contar. Eso pregunto precisamente, ¿de qué basura estamos hablando, Mateo? Es decir, ¿por qué este Aldama aparece ahí? ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es la relación? La gente quiere saber, Mateo, cuéntanos, ¿qué pinta este Aldama que la gente no conocía? En una escena ahí con todos los medios de comunicación, yendo a por Leire, hace nada no conocida, pero aparecen estos vínculos relacionados con cloacas. ¿De quién estamos hablando y por qué? Hay que pensar que Leire, la investigación que, según Leire, ha realizado, la recolección de información que ha realizado desde el año 2019 hasta ahora, no solo incluye este informe Colombo que he mencionado y que afectaría a la Policía Nacional, sino ella considera que las mismas, actividades que hizo en su momento presuntamente ilícitas la Policía Nacional, las estaría realizando ahora también parte o agentes que estarían integrados en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es la encargada, la Policía Judicial encargada de investigar las tramas de hidrocarburos. Quizá
el temor a que Leire entregara alguna información relativa al Aldama es lo que llevó al empresario ayer a reventar la rueda de prensa. Es una suposición, pero es verdad que Leire ha dicho que lo que ha entregado a la Fiscalía no solo es actividades de hace 10 años, sino también actuales que estarían imbricadas, que estarían vinculadas con las tramas de fraude del IVA por hidrocarburos. Yo creo que Aldama, desde que en febrero ya había hecho mención a estas reuniones que mantuvo, por ejemplo, el ERE10, se ha erigido como una suerte de Superman de la derecha con el objetivo máximo de derribar al gobierno. Es su objetivo desde que fue excarcelado, lo ha dicho por activa y por pasiva y sigue en esas 13. No se entiende su presencia en la declaración del ERE10 si no es por este motivo y por el hecho de que está nervioso por lo que pueda contener el pendrive de la exmilitante socialista. Bien, que lo pillan con el carrito del helado y ahora intenta de alguna forma librarse y decir, porque ojo, cuando robó presuntamente, bien que se arrimaba a gente del gobierno del Partido Socialista. Ahora igual le conviene tener otros amigos y aparentar que esto es una operación del gobierno anterior contra él y decir que los que vendrían le arreglarían el asunto. Digo yo, ¿eh? Quiero decir, aquí no es más que... No. Puede ir más allá de buscar los focos. Lo que busca es salvarse. Claro, también. Claro. Aquí nadie da punto. Bueno, busca salvarse, Jesús. Sí. No, efectivamente. O sea, hay que tener en cuenta que Víctor de Aldama está en libertad provisional, pese a que se está investigando el destino de 70 millones de euros que están en el extranjero y él de momento no ha ofrecido ninguna información al respecto. Ofrece información en el caso Koldo, pero por la causa por la que está en libertad no ha ofrecido ninguna información. Una causa, por cierto, en la que está personado el Partido Socialista, que podría pedir al juez, en este caso, el reingreso de prisión de Víctor de Aldama. Es una carta que el PSOE ahora tiene en la manga. Bueno, quiero preguntar a Mateo Balín, a Fernando Garea y a Esther Jaén sobre esto, porque dice Leire, lo ha dicho en esta casa, que el pendrive es material muy delicado, que no se ha entregado hasta ahora, en fin, decía esto, porque ojo, Mateo Balín tiene una parte de ese pendrive y hay contenido de material que se debería haber investigado, asuntos turbios, de gente que tiene enorme influencia en el poder. Bueno, decía Leire. Ese pendrive contiene casi gran parte de la investigación que estaba haciendo durante este tiempo, que he encontrado más en el tema de hidrocarburos. Claro, porque el tema de hidrocarburos, y pregunto Mateo, pregunto Fernando, pregunto Esther, es una presunta trama de no pagar a Hacienda, lo que se debía a un fraude de casi 200 millones y ahí aparece Aldama. Mateo. Efectivamente, ahí aparece Aldama, pero es que en la Audiencia Nacional a día de hoy hay 6 causas de hidrocarburos y estamos hablando de un fraude de 900 millones de euros. Es un fraude que con ese dinero todos los implicados, según nos dice la investigación de la UCO, son dinero que han podido hacer y deshacer con él. Han podido incluso corromper a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad o distorsionar el mercado de los combustibles, nada más y nada menos. O sea, tenía una capacidad económica para hacer este tipo de actividades ingente. O sea, cualquier informe que te leas de la UCO con respecto a las tramas, puedes ver efectivamente que hablan de la capacidad que tenían para corromper estas personas, entre ellos Víctor de Aldama, y poder permear en las fuerzas y cuerpos de seguridad y poder, a estos agentes corromperlos, dándoles información sobre sus propias investigaciones o incluso distorsionar el mercado de la gasolina, que es un asunto bastante serio. Yo creo que eso no es ningún descubrimiento. Tú eres un hombre joven, Jesús, pero yo ya tengo una cierta edad, ya acumulo unos cuantos trienios y desde que la democracia es democracia, desde que la transición empezó el tránsito hacia la democracia, especialmente en los círculos políticos y mediáticos de Madrid, circulaba y había una próspera industria del dossier. Por ejemplo, en los años 90, cuando yo bajé a Madrid, trabajaba en Madrid, el rey del dossier era Ruiz Mateos, que se paseaba por todas las redacciones de la capital ofreciendo todo tipo de dosieres y vídeos. Entonces eran cintas de vídeo, no como ahora, cintas de vídeo, imagínate. Y fotos hechas con Photoshop, pero con Photoshop 1.0, no el Photoshop que hay ahora. En la tapa de Zapatero, 3/4 partes de lo mismo. En la tapa de Pedro Sánchez, 3/4 partes de lo mismo. Hay una industria del dossier. No es exclusivamente española, vas a cualquier país de nuestro entorno y hay una industria del dossier, grupos, comunidades que quieren influir, que viven de influir, con seguidores, lobistas, consultores, que tratan de conseguir sus comisiones y sus negocios. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, aquí lo que estamos viendo aquí es una serie de tramas delictivas y una serie de personas que se juegan muchos años de cárcel. Muchos años de cárcel, empezando por Víctor Aldama, y que lo que están intentando es convertir tramas
mafiosas, tramas delictivas económicas en tramas políticas, con un objetivo que les permita bien conseguir la anulación del proceso, bien conseguir que determinadas pruebas sean eliminadas o simplemente, como le está sucediendo a Víctor Aldama, librarse directamente de la cárcel. No. Pero ojalá estuviéramos en el marco de las propuestas. Pero lo que estamos conociendo, por ejemplo, el tema de Leire se llama esperpento. Lo que hemos visto de rueda de prensa y lo que sucedió después se llama esperpento. Perdona, Gloria, no es el segundo. caso Leire. Es Pere Dolcet, es Aldama, es todos los que están vinculados a una trama de corrupción. Que además, a mí alguien me tiene que explicar por qué Aldama está en la calle. Bueno, y por qué el que está en Dubái le dejaron prometió dar información que no. Hay un elemento más que añadir.